Continuamos, amigos, con el programa Agenda Económica y iniciamos el programa hablando del optimismo, de la personalidad del presidente, y más que se está imponiendo su personalidad, se está imponiendo su manera de gobernar, su estilo de gobierno. Esa manera sencilla, humilde, transparente, que ha distinguido a Danilo Medina Sánchez a través de su historia política y su desempeño. Sobre esa misma materia de la confianza y la certidumbre que está cogiendo el pueblo de acuerdo a ese estilo de gobierno del presidente, sus funcionarios que están en cierta manera siguiendo ese estilo y se mantienen también en unos niveles bajos de un perfil bajo, haciendo su trabajo. Yo creo que también se necesita a partir de ahora el fortalecimiento de los liderazgos políticos, de liderazgos empresariales, sindicales, religiosos, sociales, municipales. Solamente con liderazgos pequeños se hacen liderazgos fuertes. Los municipios, las iglesias, las empresas, las industrias, los sindicatos. Pero estamos hablando de liderazgos fuertes, liderazgos reales, no liderazgos de oportunidades. Esos sindicatos que hay, deberíamos en el futuro irlo fortaleciendo, cambiando, repensándolo, haciendo una reingeniería de su manera de ser. Dejar la extorsión y el chantaje, hacer en cierta manera liderazgos reales para que la sociedad dominicana se fortalezca. Solamente así un pueblo como el nuestro, que tiene muchísimas cosas buenas, puede seguir echando para adelante y desbaratando todas esas vicisitudes y esas murallas que nos imponen a veces los malos tiempos. El dominicano ha sabido, como decía Luis Manuel, en los últimos 50 años, tal vez en los últimos 10, hemos sido uno de los países que más han crecido. De hecho, en el año 2010 crecimos un 10.5, un poquito más mucho más que el promedio mundial de crecimiento. Entonces hemos logrado hacer muchas cosas. Fíjense que ahora Luis Manuel y José Manuel, Basilea le está dando en cierta manera una dispensa a los bancos europeos para fines de que se fortalezcan en términos financieros con mucho más tiempo, le está dando más tiempo para poder hacerlo. Sí. Y nosotros hemos sido ya reconocidos que nuestro sistema financiero es uno de los sistemas financieros más fuertes del área. O sea, fíjense cómo nosotros hemos ido pasos adelante de economías muy desarrolladas, de continentes mucho más desarrollados que el nuestro. Nosotros somos un país pobre en cierta manera. Y mira cómo tenemos muchísimas instituciones fuertes. O sea, eso es de las cosas buenas. Sí, bueno, el beneficio de nosotros fue que tuvimos la crisis mucho antes de la crisis financiera mundial y eso logró que tuviéramos el fortalecimiento de la banca ya de manera en su nivel de solvencia cuando entró la crisis internacional y por lo tanto pudimos resistir el vendaval de esa crisis sin tener problemas en el sistema financiero. Al contrario, la banca de nosotros se ha fortalecido y los índices, el mismo Fondo Monetario Internacional en su último informe lo señala. Indiscutiblemente que República Dominicana tiene unas perspectivas muy positivas en términos del turismo. Nosotros todavía estamos en una etapa incipiente. Si tú ves el potencial de esta economía para el turismo, eso es inmenso. Ahora, se necesita organización, se necesita disciplina, se necesita tal vez mejorar un término de la calidad. Pero a mí en el turismo me preocupó que Puerto Rico tuvo 100% de ocupación y nosotros apenas llegamos a un 80% en términos general. Puerto Plata un 70%. Pero acuérdate también, Ezequiel, que el turismo de nosotros principalmente venía de Europa, donde estaba en crisis la economía europea y eso indiscutiblemente que ha reducido la recepción de turismo de Europa. ¿Y el de Puerto Rico será solamente norteamericano? Puertorriqueño mucho es norteamericano, porque va a los países donde hablan inglés. O sea, muchas veces el turista americano, bueno, pues el típico americano va a los sitios donde le brindan la comodidad del sistema americano, donde tienen su Burger King, su McDonald's, su Pizza Hut, y que le hablan en su idioma. Pero indiscutiblemente nosotros también hemos venido atrayendo al turista norteamericano y al turista canadiense y al turista de América del Sur. Inclusive ahora mismo estaba con una persona que tengo entendido que la composición del turista es 22% norteamericano ya aquí. Sí, no, y el turismo de Europa del Este, ahora mismo te decía que estaba con unas personas que vienen de Rumanía, que yo la conozco,
y vinieron de Rumanía a pasarse 15 días ahí en Punta Cana, en Bávaro, y están dando la vuelta a la isla. El esposo no sabe español y anda manejando un carro. Digo, usted es un héroe. Con la anarquía del tránsito aquí, en esas condiciones, usted es un héroe. Pero lo que te señalo, ¿sabrás tú en qué anarquía vive? En la parte del invernadero, en la parte de nuestras exportaciones de productos agroindustriales y principalmente de productos orgánicos al mercado europeo, nosotros tenemos un potencial enorme. Lo que hay que mantener la calidad de eso, de esa exportación, darle asistencia técnica a los exportadores y a los productores para que no se nos paren los embarques allá porque hay un problema de pesticidas, porque no haya el cumplimiento de las condiciones exigidas por ese mercado. Y adicionalmente tiene que haber una inteligencia para saber si están creando normas privadas en esos mercados que están impidiendo que entren productos en los países para darle facilidad a productos de otros países, donde ellos pueden tener interés de que ese producto entre a su mercado. O sea, la inteligencia de comercio, la inteligencia mercantil es muy importante en esta etapa que está el país. Y eso tiene que ser desarrollado a nivel del sector público. Y el sector privado tiene que dar apoyo en eso también. O sea, tienen que crearse comisiones especializadas, técnicas, del sector público y del sector privado que le den seguimiento a eso. Ahora el sector minero. Aquí se están descubriendo, hoy vi yo que se descubrió un yacimiento en San Juan, que lo que habla son de perspectiva. O sea, no es que eso se va a explotar inmediatamente, no hay la perspectiva de que se ha descubierto y que puede ser que sea una mina rentable. Porque puede ser que no sea una mina, sí, pero que no sea rentable, pero puede ser que sea una mina rentable. Pero eso tiene que determinarse a nivel de las investigaciones que se están haciendo en esa zona. Eso es para que las acciones suban. Bueno, eso fue el charco largo. El charco largo fue para que subieran las acciones de esa compañía en el mercado internacional. Uno tiene que cuidarse mucho. Recuerden que estamos hablando de optimismo. Lo cogen a uno como indio, un país subdesarrollado, ellos creen, y con ese tipo de información que se va al mercado internacional, suben las acciones, lo venden, y resulta que después no era lo que se creía que era. Indiscutiblemente que eso es importante. Pero este país como va, este país tiene muchas perspectivas de consolidar su crecimiento y su desarrollo económico y social. Naturalmente que el Estado tiene que ver todo lo que está pasando alrededor en las economías donde nosotros somos también competidores en otros mercados, por ejemplo en el mercado americano, que están haciendo los centroamericanos, que en términos de su legislación fiscal, en términos de sus políticas internas. Entonces, pues ahí tenemos que ir. Hay que mejorar muchísimo los índices de competitividad, como habíamos dicho. Hay problemas con los índices de competitividad, hay problemas con los índices de transparencia, hay una serie de problemas que indiscutiblemente el gobierno está trabajando para que eso se mejore. Lo importante es que de ahora en adelante, en los próximos en los próximos años, cuando se señalen esos índices, se vea que el país ha ido avanzando. Porque eso es lo que le interesa al inversionista. Al inversionista le interesa ver que haya un progreso y dice, bueno, esta gente está siendo seria. Porque tú no vas a ver un bajón de 100 a 50 de un día a otro, pero sí que haya un progreso paulatino. Tú sabes, Luis Manuel y José de las Manuel, políticas económicas. José Manuel tiene unos puntos ahí muy importantes, pero antes de que él tome su turno, sigan, yo lo cojo en el segmento así siguiente. como dice. Mire, recuérdense que ahora también vimos que el FMI en cierta manera tuvo un mea culpa, porque el FMI hizo unas recomendaciones para la crisis europea que está diciendo ahora mismo que parece que se le fue la mano a ellos. Llegó la carta Agenda Económica ustedes se recuerdan, una dispensa. exactamente, ustedes se recuerdan, amigos televidentes, que nosotros dijimos acá responsablemente. Pero llegó una carta del fondo Agenda pidiendo una dispensa. Aquí dijimos en octubre eso. Sí. Y nosotros nos arriesgamos a que nos dijeran gobiernistas, leonelistas, lo que sea. Pero fíjense cómo el FMI ahora dice, no miren, discúlpenme, nos equivocamos. Estamos hablando del FMI que se equivocó en la medida, como decíamos nosotros, rayó y se le fue la mano, al punto de que España está en el suelo de confianza, en el suelo de crecimiento, en el suelo de comercio, de todo. El dinamismo económico de España está casi en el suelo. Si no fuese por el turismo, España estuviera bien difícil,
Entonces, a mí no me da alegría eso, la dispensa o sea, el mea culpa del FMI, al contrario, me da pena, porque nosotros acá, en cierta manera, vociferando en el desierto nuestro criterio, nuestro concepto, nos echamos en cierta manera mucha gente encima, porque nosotros dijimos, eso está mal, no se puede, la austeridad es peor, y lo decíamos con Krugman y con Stiglitz. Y con Stiglitz. Ese famoso hoyo fiscal, eso fue un hoyo mediático. Claro. Porque aquí los efectos permitidos. El fraude fiscal. Recuerda que fue un fraude fiscal. Aquí, cuando tú ves los efectos negativos de un hoyo fiscal, es cuando la tasa de cambio se comienza a disparar, cuando tú ves los precios se comienzan a disparar, cuando tú ves que los mercados. Pero aquí lo que hubo casi un proceso de desinflación. No había dinero en la calle. Exacto. Entonces, tú ves, Andy Dawager sale con un artículo de nuestro amigo Andy Dawager, colega, mi amigo. Sí, porque Andy ha retomado el camino bueno. El camino bueno, lo ha retomado. Entonces tú lo ves. Cogió un viento nuevo, no el camino nuevo. Brisas nuevas soplan. Tú ves los artículos. Andy saca con un artículo hoy muy interesante en el Caribe sobre la parte capiaria que dice, no, pero aquí no hay factor para que haya un desajuste fiscal. Eso no es verdad. Eso es aquí estacionalmente lo que pasa en enero, febrero y parte de marzo todos los años. Aquí decíamos que a Andy lo que necesitamos es tenerlo de aliado. No, pero siempre lo hemos tenido aliado. ¿Cuándo lo hemos tenido en contra? Sí, amigos, nos vemos en el próximo segmento.